Buenos días, somos estudiantes del tercer semestre de Medicina de la Universidad Alexander von Humboldt y hoy les vamos a compartir nuestro proyecto de seminario que habla sobre la aterosclerosis como principal factor patológico en el infarto agudo de miocardio. El grupo está conformado por Miguel Ángel Castilla, William González, Isabel Hernández, Juan David Padilla, Andrés Felipe Guevara, Lady Lorena Rivera y Jessica María López. Damos inicio. Bueno, como sabemos, las enfermedades cardíacas son las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial según la OMS. Una de esas enfermedades coronarias es el infarto agudo del miocardio, que se caracteriza principalmente por la necrosis de una parte del miocardio por falta de irrigación sanguínea. Su factor patológico principal es la aterosclerosis, que es la acumulación de lípidos en el lumen del vaso sanguíneo. Por ello, nuestro objetivo es describir los procesos por los cuales se va a formar esa placa ateromatosa y su influencia en el infarto agudo del miocardio. Para eso tomamos información de las diferentes bases de datos, como lo son el EScielo, NCBA, REDALI, entre otras. Ahora les voy a explicar el desarrollo embriológico de las arterias coronarias y la importancia de entender el desarrollo embriológico del sistema coronario y del corazón vascular radica en que una anomalía en la formación de este sistema perjudicaría el desarrollo de la parte anatómica y fisiológica de todos los órganos y tejidos del feto y del individuo a nivel después de la vida postnatal, puesto que si no hay una irrigación correcta del corazón se va a desarrollar una cardiopatía congénita o adquirida. Esto va a afectar en la vida del individuo su calidad de vida como tal. Para explicar mejor el proceso, cómo ocurre el desarrollo embriológico coronario del corazón, nos ayudamos de la siguiente imagen, que consta de la formación del órgano proepicárdico, que es un órgano constituido por células mesoteliales, mesenquimatosas, que van a ser las precursoras del endotelio y de la musculatura lisa de las arterias coronarias. Tenemos la proliferación de las células mesoteliales hacia la pared del tubo cardíaco. Se forman ya lo que son las redes endoteliales de las células mesenquimatosas que proliferan a la pared del tubo cardíaco. Se forma la red endotelial definitiva que va a ser la precursora de lo que va a ser la arteria coronaria ya definitiva como tal. Y por último tenemos el desarrollo o la conformación del árbol arterial coronario ya en su totalidad, como se puede observar en la imagen. Bueno, una vez ya en la vida postnatal, estas arterias coronarias se van a originar de los senos aórticos o de Valsalva derecho e izquierdo para las distintas arterias coronarias. La arteria coronaria derecha se va a originar del seno coronario derecho y se va a descubrir por el surco coronario, donde va a haber una rama marginal derecha que va a irrigar el ventrículo derecho y una rama interventricular posterior en la cara posterior. Y la coronaria izquierda se origina del seno coronario izquierdo, que va a dar ramas, la interventricular anterior, una rama circunfleja que a su vez da una rama marginal izquierda. Esta arteria coronaria va a irrigar principalmente el ventrículo y la aurícula izquierda. Para una mejor comprensión de la fisiopatología de la arteriosclerosis coronaria como principal factor etiológico del infarto agudo del miocardio, es necesario observar algunos cortes histológicos
con el fin de conocer los principales componentes de las arterias coronarias, también conocer las principales características de una placa ateromatosa que se formó en una arteria coronaria y por último un corte histológico de una necrosis del miocardio causada por un infarto. Las arterias coronarias tienen tres capas o tres túnicas, una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. En el primer corte tenemos un corte histológico de una arteria coronaria con una tinción de hematoxilina y eosina y un aumento en el microscopio de 30x. Podemos observar la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima está conformada por células endoteliales, la túnica media está conformada por células musculares lisas y la túnica adventicia está conformada por tejido conectivo. En el siguiente corte histológico tenemos una arteria coronaria con una placa ateromatosa. Tiene una tinción con la técnica de Van Gibson y tiene un aumento de 34x. Podemos observar que la túnica íntima es mucho más gruesa que lo normal y obstruye prácticamente el 90% de la luz. Tiene una túnica media y una túnica adventicia normales, y en la túnica íntima podemos encontrar la placa ateromatosa con unas calcificaciones visibles y acumulaciones de líquidos. Por último, tenemos un corte histológico del infarto agudo del miocardio con una tinción de hematoxilina y eosina y un aumento de 30x. Podemos observar a la izquierda podemos observar las líneas, las fibras musculares onduladas y alargadas en comparación con las fibras normales a la derecha. Bueno, entonces en cuanto al funcionamiento normal de las arterias coronarias como tal, su función es irrigar los dos ventrículos y los dos atrios del corazón. El miocardio, como sabemos, tiene metabolismo aeróbico, que las arterias coronarias se encargan de oxigenar el músculo del corazón constantemente, ya que este trabaja constantemente. Esto en cuanto al endotelio, que sería la túnica íntima, esto que tiene una función de mantener la permeabilidad muscular e intercambiar los nutrientes entre las células de la sangre y el corazón. El endotelio tiene una función de mantener una membrana no trombogénica, es decir, que no se formen trombos a no ser que haya una lesión, ya que si hay una lesión, las plaquetas ya trabajan en él para que se forme un coágulo o trombo. Cuando no hay lesión, normalmente hay unas sustancias que son anticoagulantes o antitrombogénicas. Ya está la vasodilatación y vasoconstricción, que también son los mecanismos de las arterias como tal. Dentro de la vasodilatación como tal es que se aumente el diámetro y aumente la presión arterial y la resistencia vascular. Este mecanismo inicia porque el esfuerzo de cizallamiento entre los eritrocitos y el endotelio, que se da como tal por el flujo sanguíneo, activa un factor de crecimiento endotelial vascular que activa la óxido nítrico sintetasa endotelial, que sintetiza óxido nítrico, que después el óxido nítrico entra en el músculo liso del endotelio para activar o sintetizar la guanilato ciclasa, que a su vez esto activa la monofosfato de guanosina cíclica, esto que creará la proteína ciclasa G. Esto ya entre otras estará la bradicinina, la ADP, arginina, la PGLE y el FHDE, esto que como tal abrirán los canales de potasio y saldrá calcio. Y en este movimiento hará que se sintetice la proteína ciclasa A para que se dé la relajación. En la vasoconstricción sería
la disminución del diámetro de la arteria para que aumente la presión arterial y la resistencia vascular. Como tal, se da este mecanismo porque la angiotensina 2 y la trombina se unen, entonces creará o dará síntesis a las endotelinas, a la prostaglandina H2 y los tromboxanos A2, que se unen a su receptor específico, que hará que entre calcio para que se dé la contracción. La enfermedad coronaria es la manifestación clínica de la acumulación progresiva de tejido graso en el interior de la pared de las arterias coronarias. A este engrosamiento le vamos a llamar aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico que se caracteriza por la infiltración y acumulación de lípidos en las paredes de las arterias, lo que va a formar la placa ateromatosa, y al paso que crece la placa ateromatosa va a disminuir la luz del vaso. Al disminuir la luz del vaso va a disminuir o va a desaparecer el flujo sanguíneo al corazón. Se dice que estos depósitos de grasa empiezan desde la niñez y crecen a lo largo de nuestra vida, porque antes consideraban la aterosclerosis como un proceso degenerativo, o sea que lo ligaban al envejecimiento, pero después se dieron cuenta que era un proceso continuo que ya vamos a explicar. Bueno, como fue mencionado anteriormente, la aterosclerosis, al ser una inflamación crónica, es importante saber de dónde parte todo lo de la inflamación. Entonces, la inflamación es la dilatación de los vasos sanguíneos y la apertura de los mismos. Esta apertura va a permitir que ocurra el paso de líquidos, sustancias, células a través de ella que van de la sangre hacia los tejidos. Esto provoca una elevación y un aumento de la temperatura. Respecto al mecanismo de la inflamación, tenemos que la inflamación es un mecanismo clave de la aterosclerosis y de la progresión rápida de las enfermedades coronarias. Entonces, en este mecanismo van a participar diferentes células que están relacionadas con la respuesta inmunitaria. Dentro de estas células tenemos los monocitos, los linfocitos y los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos van a interactuar con las LDL y lo que hace es que se va a producir la alteración de la pared vascular. La inflamación está conformada por 4 etapas importantes. En la primera etapa vamos a encontrar que el proceso inflamatorio va a atraer a las LDL y lo que va a hacer es que se produzca la inflamación en la pared vascular. En la etapa 2 tenemos que se produce una activación de sustancias como son los linfocitos, los macrófagos y los linfocitos T activados, y esto lo que produce es una disfunción endotelial. En la etapa número 3 tenemos que se produce una respuesta efectora por la activación endotelial, y allí se van a secretar sustancias como las citoquinas, las interleuquinas 1 y las de factor de necrosis tumoral. Las citoquinas van a cambiar su función habitual y ahora van a ser adhesivas y procoagulantes. Esto hace que se produzca porque se van a expresar las L-CAL1 y las S-lectina. Entonces, al estas citoquinas cambiar su función, ya no se va a realizar la coagulación y bueno, por eso se va a ver afectada. En la etapa 4, en el foco inflamatorio, donde está la placa, cambia de ser un tejido conectivo denso, pasa a ser una matriz extracelular, fibrosa densa. ¿Me la pasas? Entonces, cuando hay este cambio de matriz extracelular fibrosa densa, entonces va a interactuar el interferón. El interferón está secretado por los linfocitos T. Entonces luego las células musculares van a entrar en apoptosis. Al ellas entrar en la apoptosis, se activan los macrófagos, que los macrófagos, al estar constituidos por acúmulos lípidos, se van a convertir en una célula espumosa, y estas células espumosas van a secretar las enzimas gelatinasas, y lo que van a hacer es dañar la pared del vaso.
arteria, pero como son tantos, ellas se van a transformar a células espumosas. En la fase 2, que es la estría grasa, en esta fase se van a empezar a ver más acúmulos de grasa que todavía se van a situar en la capa íntima de la capa en la parte interna de la célula. Ya en la fase 3, que es la lesión intermedia, allí ya se empieza a ver que esos lípidos van a empezar a invadir la parte extracelular. En la fase 4, que es la ateroma, como ya se han afectado gran parte de las células a nivel extracelular, entonces se va a formar un núcleo lipídico y aún no se ha tapado todavía la luz del vaso, entonces hay como una extensión de esos lípidos a nivel extracelular. Ya en la fase 5, que se conforma por fibroateroma y por calcificación, entonces es porque ese núcleo lipídico va a estar rodeado de un tejido fibroso y va a haber una calcificación, lo que va a hacer es que se empiece a disminuir la luz del vaso. Y en la lesión complicada está más disminuida aún y allí es donde se va a formar el trombo, lo cual puede llegar, se va a través del torrente sanguíneo, llegar al corazón y producir un infarto. Bueno, todo este proceso, desde el inicio de la formación de la placa ateromatosa, va a desencadenar en el síndrome coronario agudo, el cual se divide en los siguientes subgrupos, que son la angina inestable, el infarto miocárdico agudo sin elevación del segmento ST y el infarto miocárdico agudo con elevación del segmento ST, que no son más que la expresión de las diferentes fases del infarto cardíaco, esto no es más que el proceso de las diferentes etapas que solo van a variar dependiendo la intensidad de la isquemia y dependiendo de las características individuales del miocardio durante este proceso. La angina inestable se da como consecuencia de una trombosis coronaria parcial que se da en el 60 y en el 70% de los casos aproximadamente. El resto de los casos se da como consecuencia de un incremento en el consumo miocárdico de oxígeno por diversas causas, por diferentes causas. El infarto miocárdico agudo sin elevación del segmento ST se basa en la fragmentación de un trombo que se va a dividir en porciones de un tamaño considerable, que lo que nos va a causar son embolizaciones distales y necrosis de áreas específicas. Todo esto sin cambios en el electrocardiograma. Y por su parte, el infarto miocárdico agudo con elevación del segmento ST se debe a la oclusión total y persistente de las arterias coronarias, que en este caso sí se va a ver la elevación en el electrocardiograma. Todo esto conlleva a un proceso de necrosis miocárdica, que lo que va a hacer es que las células miocárdicas mueran. Sin embargo, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, las células del área infartada no mueren. Entre los factores de riesgo encontramos la hipercolesterolemia, la obesidad, la diabetes, el tipo de alimentación, la hipertensión arterial, el tabaquismo y el sedentarismo. Es importante conocer la hipercolesterolemia porque se trata de un aumento del colesterol LDL, que es el colesterol malo, y los triglicéridos, que son los que entran al endotelio. Y esto a su vez disminuye el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que es el encargado de recoger toda la grasa que hay y llevarla al hígado para que la metabolice. La obesidad, porque esta aumenta la presión arterial, aumenta los niveles de colesterol y de triglicéridos y a su vez disminuye el colesterol HDL y contribuye a la diabetes. La diabetes porque las altas concentraciones de glucosa en sangre contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El tipo de alimentación por el consumo de altas tasas de grasas saturadas no cardiosaludables. La hipertensión porque al haber presión arterial alta, el flujo sanguíneo aumenta, lo que va a debilitar la placa de células endoteliales y va a facilitar la entrada de macrófagos, colesterol y de otras células.
El tabaquismo también juega un papel muy importante porque contiene sustancias tóxicas que dañan la pared vascular, induciendo una respuesta inflamatoria. También tiene efectos sobre las plaquetas, promoviendo su agregación, y también libera sustancias que actúan sobre el endotelio y promueven la proliferación de células musculares, que lo que van a causar es el engrosamiento de la pared vascular. Como conclusión de nuestro trabajo de seminario, tenemos que se hizo una breve descripción anatómica, histológica, embriológica y fisiológica de las arterias coronarias, con el fin de una mejor comprensión de la fisiopatología de la arteriosclerosis coronaria y su causa en el infarto agudo del miocardio. También se hizo una mayor énfasis en el campo inmunológico, describiendo las interacciones entre las células y las moléculas que forman la placa ateromatosa.